Chicas, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Este, Hoy asistimos a una nueva clase virtual ante la inminencia también de lo que probablemente suceda, que es la extensión de este periodo sin clases. Así que bueno, la idea es mantener esta interconectividad lo más que se pueda y bueno, poder seguir acercando el contenido de este tiempo de diagnóstico todavía, en donde con estas clases virtuales lo que tratamos de hacer por lo menos es mantenernos un poco más conectados. Me falta por supuesto el vivo, ¿no? El estar ahí y que ustedes me puedan responder alguna pregunta o que nos riamos de algún chiste o lo que fuera. Lamentablemente esto es lo que tenemos que tratar de tomar como ese desafío que hablaba la semana pasada y salir adelante y bueno, y poder retornar lo más pronto posible. No quería dejar pasar el día tampoco sin recordar que estamos en la Semana de la Memoria. El 24 de marzo de 1976, saben ustedes que se dio en la Argentina un golpe militar muy fuerte, ¿sí? Que fue un golpe militar pergeñado también por la inserción del neoliberalismo, que ustedes ya verán más precisamente en quinto año, en toda Latinoamérica, que yo les hago un resumen desde lo que es la historia. El neoliberalismo es un modo, un pensamiento económico que de alguna manera viene a solventar la crisis del capitalismo, y la inserción de ese neoliberalismo significa o implica la menor participación del Estado en todo lo que tiene que ver con la organización de la sociedad. En cuanto a eso, se reduce el gasto público, se genera más deuda externa y se genera también la dependencia de grupos económicos más poderosos mediante justamente esa deuda. Ante esta participación minoritaria del Estado, lo que también se genera es que las empresas nacionales empiecen a privatizar. Eso también implica una menor participación. ¿Por qué? Porque el Estado no participa de la generación de recursos, como por ejemplo puede ser una empresa nacional como lo era YPF, ¿sí? O como actualmente lo es YPF, porque después se recuperó. Entonces, ante eso encuentran Estados Unidos con una forma gubernamental de poder insertar el neoliberalismo a las dictaduras como ese mecanismo preciso. ¿Por qué? Porque las dictaduras hacen un golpe de Estado, toman el poder e insertan denodadamente una nueva forma más rápida, más sencilla que tenían de poder insertar este nuevo modo económico, haciendo todo un poquito más radical. Entonces, de esa manera es que se llevaron adelante las dictaduras feroces como la Argentina, en donde acá, entre otras cosas, se dieron desapariciones sistemáticas de personas, falta de libertad de expresión, falta de libertad política, proscripción de partidos políticos. Imagínense que algún día ustedes se levantan a la mañana y hay alguien que les está diciendo todo lo que tienen que hacer y lo que ya no van a poder hacer, con un dedo acusador, ¿sí? Instaurando algo que es el mecanismo de terror, ¿sí? Porque que desaparezcan personas implica la siembra de un terrorismo de Estado que lo que hacía de alguna manera era dosificar, ¿sí? Era generar una sociedad más dócil. Entonces, desde ese lado, la falta de respuestas hacía que se genere un Estado mucho más dictatorial. Bueno, esa fue la base del terrorismo de Estado y, entre otras cosas, la desaparición sobre todo de personas, esto de la identidad, el no saber dónde estaba la persona apresada y desaparecida, echa por tierra todas las teorías que puedan existir en cuanto a si existían o no dos demonios. Por otro lado, la desaparición de bebés fue algo atroz y que fue la única dictadura en toda Latinoamérica que llevó adelante el robo de bebés. Las personas a las que desaparecían y de las que ya nadie más sabía, si estaban embarazadas y tenían su hijo en cautiverio, también se llevaban a su hijo y se lo daban en adopción a otras familias. Eso también implicó el robo sistemático de bebés, ¿sí? Que es lo que por lo que hoy las abuelas de Plaza de Mayo aún siguen luchando. La aparición con vida de los nietos y saber dónde está el fruto de su legado también, ¿no? Porque es parte de un legado de la historia familiar de cada una de estas personas. Así que bueno, sin más, esto es lo que tenía para decir sobre, por lo menos para recordar un poquito qué fue la dictadura militar de 1976 a 1983 con la recuperación de la democracia por parte de Raúl Alfonsín. Entre otras cosas, la dictadura nos dejó crisis económica, endeudamiento externo feroz, inflación del 400% hacia 1983 y la desaparición justamente de la identidad
de una nación, la identidad cultural de la Argentina, ¿no? O el intento por lo menos de que eso desaparezca. Algunos lugares que pueden visitar para conocer más del tema: la ESMA, el Museo Malvinas, que es otra de las cosas que nos legó la dictadura militar, una guerra de Malvinas en la que participaron chicos de 17 y 18 años contra un ejército totalmente armado y profesional como era el ejército inglés, lo cual nos dejó un tendal de muertos, pero además un tendal de irresponsabilidades que aún hoy nos tenemos que hacer cargo y recordarlas. Por eso hablamos de libertad, memoria y justicia. Muchas gracias y bueno, ahora pasamos a lo que es la clase. Bueno, la idea de la clase de hoy es que tengan un poco la mirada puesta en el contenido que ustedes mismos se pueden ir generando de acuerdo a lo que había dicho la primera clase, ¿no? De que ustedes puedan participar un poco más con el contenido, haciendo también su propia producción. Venimos del lunes feriado, así que hoy sería la clase del miércoles. Estamos en tiempo y forma, siguiendo con el periodo de diagnóstico que es tan importante. Así que bueno, lo que les voy a dejar a continuación tiene que ver justamente con discutir algunas ideas, ¿no? Les voy a dejar un videíto, 3 preguntas y también la discusión de qué significaría la evolución de acuerdo a lo que dicen las 3 teorías que vamos a analizar hoy. Una es la teoría de Darwin, ¿sí? Que la teoría de Darwin es la más conocida de todas y la que habla de la evolución de las especies, la adaptabilidad de las especies. Según Darwin, la especie que mejor se adapta es la especie que sobrevive, ¿sí? Y en ese caso estamos hablando de la supervivencia del mejor. Entonces, desde esa construcción, dentro del cuadrito, van a encontrar, ¿sí? Esto de la adaptabilidad que da como origen nuevas especies. Habla también de un eslabón perdido, y que ese eslabón perdido es un análisis constante por parte de la ciencia, a ver qué pasó dentro de la evolución en cuanto a lo que es la evolución humana también. Por otro lado, van a tener la teoría de Lamarck. Lamarck lo que decía es que las especies, además de adaptarse, lo que tratan de hacer es desarrollarse para poder evolucionar y subsistir. Porque una especie que no se desarrolla, que no puede subsistir, que no progresa, tiende a la desaparición. Por ejemplo, vamos a hablar del ejemplo más claro, que probablemente lo hayan visto en la primaria, el ejemplo de la jirafa. La jirafa se supone con un cuello más pequeño, lo que hizo fue estirar ese cuello a través de su proceso de evolución para poder alcanzar los frutos de los árboles. Eso es lo que dice en parte el ejemplo más didáctico de lo que es la teoría de Lamarck. En cuanto a lo que es la evolución de las especies, la adaptabilidad también. Y por otro lado tenemos la teoría de Gould, ¿sí? Que en contraposición a lo que dice Darwin, en realidad Gould lo que él mismo indica, yo no discuto a Darwin, yo hablo de Darwin como el más grande de todos, porque si Darwin no hubiera existido, si Darwin no hubiera teorizado sobre las especies, nosotros hoy no tendríamos la teoría concreta de lo que tenemos que seguir analizando. Entonces habla de ese famoso eslabón perdido y nos dice, el eslabón perdido en realidad no existe, digamos, no lo encontramos porque no existe, nunca se encontró, no existe, ¿sí? Entonces a partir de ahí construye la teoría de la evolución como un salto, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran subiendo escaleras, ¿no? Un escalón, 2 escalones, 3 escalones, 4, 5. Lo que está diciendo Gould es, la humanidad subió un escalón, 2 escalones y de repente saltó al 5.º, ¿sí? Quiere decir que ahí en el medio hay algo que no existió, hay algo que se perdió, hay algo que no se ve porque no existe, que es el famoso eslabón perdido del que habla Darwin. Entonces, si bien Stephen Gould no quiere discutir a Darwin, lo que está haciendo inevitablemente es discutirlo, ¿no? Diciendo, bueno, en realidad el eslabón perdido no existió. Así todo, yo les aclaro, Stephen Gould es darwinista, ¿sí? Toda su teoría se basa justamente en el condicionante de que para él Darwin fue uno de los más grandes científicos de la historia, ¿sí? ¿Qué queremos ver con esto? Estamos dando paso también a lo que va a ser el proceso de hominización, es decir, los homínidos, el Homo sapiens, el Neandertal, ¿sí? Todos los homínidos que nosotros vamos a estudiar. Primero tenemos que entender lo que es la evolución de las especies, qué fue esta adaptabilidad. Entonces yo lo que les voy a dejar es las 3 teorías, ¿sí? En un cuadrito muy breve que ustedes tienen que pasar a la carpeta, la actividad con un videíto, van a tener que analizar esto que dice Stephen Gould a través de un texto y mirar el video, bueno, y escribir las respuestas. Y en lo posterior les voy a dejar un mapa, ¿sí? La idea es que, bueno, hasta el lunes ustedes no van a recibir no más que esto para el área de ciencias sociales,
Y bueno, y ahí lo que vamos a tener que hacer es ir marcando, que yo les voy a explicar cómo, ir marcando cada parte del mapa. Van a tener que marcar en el mapa el estrecho de Bering, la navegación por el Pacífico, ¿sí? La Antártida y Australia, y la teoría de Ameghino, en donde el hombre es americano, ¿sí? Hay una evolución americana del hombre y por caso la mujer, ¿sí? No es que por caso porque hagamos una separación directa, sino más bien que en aquellos tiempos de estas teorías se hablaba de hombre como un todo. Esto lo expliqué en la primera clase y después en la audiovisual de la otra vez también hice lo mismo. La cuestión acá también parte de cómo entendemos al ser humano de hoy. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué es Messi? Bueno, ustedes me van a decir un jugador de fútbol que juega en el Barcelona, ¿sí? Tiene una historia, tiene un progreso, tiene una evolución Messi como tal, ¿sí? Para llegar a tener ese tipo de musculatura deportiva, para tener esas condiciones físicas para el desarrollo de su disciplina, que es el fútbol. Tuvo que elaborar una serie de procesos para adaptarse, ¿sí? Al fútbol de hoy en día. Bueno, eso también es parte de una evolución. ¿Qué es Messi? ¿Quién es Messi? Bueno, también parte de este proceso, ¿no? Saben ustedes que Messi igualmente, esto lo digo como un dato de color, es una persona que tuvo ciertos temas con su salud física, no se desarrollaba de la mejor manera, y sin embargo a través de el contenido que los médicos, los científicos le fueron dando e impulsando en el Barcelona, Messi empezó a progresar como jugador de fútbol. Bueno, eso también es parte de una evolución de las especies, ¿no? De la evolución del ser humano. A condición de esto, ojo, en el video Stephen Gould va a hablar de la involución del ser humano, es decir, el ser humano está haciendo todo por la destrucción, y en esto va un análisis trascendental de la actualidad que estamos viviendo hoy en este contexto de encierro en donde tenemos un virus muy fuerte dando vueltas. El análisis pasa por ahí también, en entender cómo está la sociedad actualmente gracias a la disposición de la humanidad para poder desarrollarse dentro de este planeta que tanto deberíamos de cuidar. Entonces, ¿qué nos distingue a nosotros hoy en la actualidad de la prehistoria? Justamente que es otro